Vamos a hablar bajo el tema hoy, de la manera más breve que Dios nos ayude, Jehová Jireh. Se va a hacer el tema. Vamos a buscar la Biblia en Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. No sé si podemos proyectar Filipenses 4:19 allí, para que el hermano que no tenga nos pueda acompañar también. Vamos a leer Filipenses 4:19. Ahí está. Lo tenemos, el que no lo tenga lo lee conmigo de acá. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Oramos, Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres misericordioso. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Háblanos, por favor. Háblanos, necesitamos escuchar tu voz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Bajo el tema hablaremos en esta mañana Jehová Jireh. Jehová Jireh. Ok. Cuando nosotros hablamos de esta palabra y nos vamos a lo que significa Jehová Jireh, es Jehová provee. Y esta palabra viene de Génesis capítulo 22, capítulo 14, para el que no sabe de dónde sale Jehová Jireh. Y le voy a explicar algo. Ahorita cantaban la muchacha Roy. Jireh, son diferentes nombres que tiene Dios. Diferentes nombres con diferentes significados, incluso con todos los nombres que Dios tiene en la Biblia, que son un montón, con todo y eso no dan para describir todo lo que Dios es. Mira a ver si Dios es grande, si Dios es poderoso, que tantos nombres que tienen para definirlo y todavía ninguno de ellos, y los unamos completos, no pueden describir la grandeza de nuestro Dios. Pero, rapidito, para hacerle la historia corta de dónde viene este nombre, viene de la historia de Abraham, cuando Dios le dice a Abraham: tú vas a ser padre, te voy a dar hijos, y pasaron los años y parecía que Dios se había olvidado. Dios no se olvida. No importa el tiempo que pase, Dios no se olvida. Y cuando estaban ya en la vejez, Dios le dio un hijo llamado Isaac. Esa era la promesa, estaban muy contentos, pero en un momento dado Dios le dijo a Abraham: entrégame a Isaac. ¿Cómo es posible que ahora Dios esté pidiéndole lo que Dios le dio? Y Abraham, en obediencia, iba de camino a sacrificar a Isaac. Pero Abraham demuestra algo, y es el por qué este nombre es Jehová Jireh. En el camino, cuando Abraham va de camino a hacer un sacrificio, en ese tiempo lo que se sacrificaban eran corderos, pero no había cordero. Había un niño, y ahí va Abraham, y el niño Isaac sabía que faltaba un cordero, y le pregunta de camino al papá: papá, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Sin saber que Dios le había dicho que el niño iba a ser el cordero. Dios le dice Abraham le dice algo bien interesante. Le dice: Jehová proveerá el cordero. Jehová proveerá el cordero. Y usted sabe la historia, para que no se la sepa, se la voy a resumir. Cuando Abraham está a punto de hacer lo que tenía que hacer, que Dios le había dado, Dios lo detiene y le dice: Abraham, ya probé tu corazón. Y de momento salió un cordero. Y Jehová proveyó el cordero. Y esa historia tiene un simbolismo, porque luego viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual Juan lo menciona como el Cordero de Dios, Jesús, que vino a morir para proveer salvación, para proveer libertad. Y a través del Cordero Jesús, que Dios proveyó un cordero. Mire, había un problema en la tierra, había un pecado, el hombre estaba separado de Dios y
Dios se proveyó de un cordero. Jesús vino a la tierra, usted conoce la historia, que es la razón por la que estamos aquí, murió y resucitó, y de esa manera nosotros hoy podemos estar aquí. Jehová proveyó, ¿sabe para qué Jehová proveyó? Un cordero para salvar a Isaac. El cordero provocó que Isaac no tuviera que morir, pues Jesús fue provisto para que usted y yo no tuviéramos que morir. Y para que tuviéramos la esperanza y la vida eterna. Amén. Y cuando hablamos de provisión, hablamos, ¿verdad?, de que Dios, que conoce nuestras necesidades, nos provee. Yo tengo mucho testimonio de la provisión de Dios. Yo sé que usted también tiene mucho testimonio de la provisión de Dios. Tengo una bien breve, como por ejemplo, cuando yo estaba en la Universidad Interamericana, anuncio no pagado, donde estudié mi... Aquí tenemos gente de la facultad de la Inter, aquí tenemos a Francesca. Tenéis algo de la Inter, ahí está Francesca. Tigreses. Yo soy tigre también, yo soy Inter. Perdón por los de la UPR, Yoseli. Pero nosotros somos, perdón, Génesis. También tenemos ahí diferentes. Pero yo estudié en la Inter, bachillerato en psicología y maestría. Y yo recuerdo que un día yo estaba solo, yo siempre andaba con un libro, me gustaba tener un libro para en tiempo libre leer. Y yo tenía una sed. Y no había nadie. Y no tenía cartera. Y quería comerme una Coca-Cola. Pero no tenía el libro nada más. Y no había nadie que yo pudiera pedirle $1 para sacar el refresco de la máquina. Y Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Tengo mucha sed, está el sol caliente. Y abrí el libro y Dios proveyó $1 dentro del libro. Dentro del libro, cuando lo abrí, había $1. Y gracias a Dios me tomé la Coca-Cola. Y sacié la sed. Y eso puede parecer algo sencillo, pero para mí fue algo especial. También he visto milagros grandes de provisión, porque hay que decir, pastor, pero eso era sencillo, eso era $1. Bueno, cuando yo tuve la invitación para ir en mi primer viaje misionero, yo soy medio, el que me conoce sabe que soy medio loco, atrevido, arriesgado, y yo le dije, papi, me están invitando para Japón y China. Y el único problema es que yo no trabajo y hay que conseguir en menos de varios meses $3,500. Valía todo lo que era el viaje. El hospedaje, los vuelos, 3,500. Y yo, ay padre, voy a tener que vender muchos M&M. Pero, Jehová Jireh. ¿Cuántos saben que yo probé? Y yo recuerdo que yo le dije a Dios, yo quiero ir para Japón y para China. Yo nunca he ido, no sé si volveré, pero eso no se da todos los días. Hermano, fue un vuelo de 36 horas. Pero fue impresionante porque mire esto. Yo recuerdo que yo iba de camino al aeropuerto cuando recibí la invitación para otro viaje, era para ir a Nueva York a predicar. Y nosotros no ponemos precio para predicar. La iglesia quiere nos dar una ofrenda, son ofrendas, pero yo recuerdo que yo iba en el avión y yo le dije, Dios mío, yo quiero que en este viaje tú me des alguna señal, sea que alguien me diga algo, alguna señal de que tú me digas si tú quieres que yo vaya para Japón y China, si tú me vas a proveer. Y llegué a la primera iglesia a predicar. Y ese día, era domingo, yo predicaba en 2 iglesias. Llegué a la primera iglesia a predicar, una iglesia grande, estaba mucha gente allí. Y yo me olvidé de esa oración que yo hice en el avión. Y yo fui a predicar. Cuando termino de predicar, el pastor me da un sobre, pero antes de darme el sobre, el pastor dice en el micrófono, cuando yo termino de predicar, el predicador no vino por ofrenda, pero yo siento recoger una ofrenda. Recogieron una ofrenda y me dieron un sobre. Luego voy a otra iglesia ese mismo día, salgo de ahí corriendo para ir a la próxima iglesia. Y cuando termino de predicar en la próxima iglesia, el pastor de la otra iglesia dijo lo mismo. El predicador no vino por ninguna ofrenda, pero yo siento recoger una ofrenda para el predicador. Y en esa segunda iglesia había gente que se acercaba a darme sobre. Pero yo no, a mí se me había olvidado la oración, recuerde, yo hasta me había olvidado de Japón y de China, de todo me había olvidado.
Porque cuando uno va a predicar se pone nervioso, se olvida todo lo demás. Los predicadores me entienden aquí. Y llego a la casa, y cuando llego a la casa, busco los sobres porque yo soy medio despistado también y se me pueden perder. Y cuando abrí los sobres había $1,000 ahí. Escucha bien. Y cuando yo abrí el sobre, lo único que yo pensé fue que Dios me trajo a mi memoria la señal que yo estaba esperando para ir a Japón. Pero faltaban 2,500 todavía. Llego a Puerto Rico. Tengo muchos amigos predicadores excelentes. Uno de ellos, David Valle, usted lo conoce, amigo personal. Y David, yo tenía programa de radio en ese tiempo. Y de ahí me dice, Benito, ayúdame a promocionar el programa de radio, un evento que tengo en Sabana Grande. Y yo lo ayudé y yo siempre lo apoyaba y le ayudé a repartir promociones. Y llegamos al evento de Sabana Grande. Y ese evento de Sabana Grande él lo estaba haciendo porque él iba para la India. Necesitaba recolectar un dinero para la India. Y él recoge una ofrenda para la India. Y yo lo ayudé, estábamos ahí en el culto. Y de momento él no sabe, yo no le he hablado a David de que yo iba para ningún lado ni nada. Simplemente cuando él coge la parte para predicar, él dice, cuando yo iba a predicar, Dios me habló y yo tengo que obedecer la voz de Dios. Ahí había como 600 personas, hermano. Y él dijo, Dios me dijo que toda la ofrenda que yo recogí para la India se la dé a Benito. ¿Dónde está Benito? Y me pasó al frente y que los hermanos que tengan ofrenda pasen y le den una ofrenda a Benito. Y ese día, Dios me dio $900. Después, estoy en casa y llega, algunos de ustedes lo conocen, aquí mucha gente de Laja lo conoce. Yo no lo conocía. Pito Taller, ¿lo conocen? Y aquí los que están de Laja saben que yo no voy a mentir. Pito Taller es el hombre que tiene una gomera en la 116. Yo no lo conozco ni lo conocía. Y él tampoco a mí, pero él, Dios no lo dejó dormir. Diciéndole, busca a Benito en Maguayo y llévale una ofrenda. Y él fue preguntando. Y llegó a mi casa. Y ese día Pito Taller me dio una ofrenda sin conocerme para seguir abonando a lo que yo necesitaba. Por último, llegué a una iglesia en Mayagüez donde estoy contento diciéndole a la iglesia, hermano, como Dios me ha provisto, ya sé que a poco tiempo, pero no he tenido que vender M&M. Y la iglesia, la pastora me dijo, lo que te falta para el viaje hoy nosotros te lo vamos a dar. Y de esa manera, Dios nos dio para el viaje, no tuvimos que vender M&M. Pero si había que venderlo, los vendíamos también. No hay problema con eso. Pero para que usted vea que Dios proveyó. Si yo hubiera esperado, escuche bien, y aquí esto es una enseñanza, hay momentos en los que Dios te va a necesitar que tú te atrevas aunque no tengas los recursos. Mire, si yo hubiera esperado a tener los $3,000 para decir que sí, todavía yo estuviera esperando. Yo me lancé. Sin nada. ¿Cómo lo va a conseguir? Yo no sé cómo lo va a conseguir, pero me lancé. Dios provee. Y Dios no solamente provee dinero, Dios me ha provisto transportación. Yo le he contado ahí a los hermanos que yo cuando fui presidente de AJAIC y todavía yo tengo un ministerio que no está en la Biblia, pero ese ministerio lo tenemos los toros, es el ministerio del PON. Ese ministerio del PON donde yo no guío ni tengo carro, pero Dios me provee para que yo pueda llegar a los diferentes lugares. Y yo voy en PON a toda la isla, hermano. Aunque, si Dios lo permite, esperamos que antes que termine el año ustedes vean al pastor guiando la guagua. Y yo voy a ver cuántos se van a atrever a montarse con el pastor. Ajá. Ah, muy bien. Mira, hay gente valiente. Ay, padre, hay gente valiente aquí que va a montarse con el pastor. Ey, acuérdense que el pastor es un buen chofer porque lleva guiando esta silla 15 años. No se crea que yo no tengo experiencia. No se crea. Pero, y Sulmari también va a guiar. Así que estamos en ese proceso, oré por eso. Pero yo recuerdo que un día tenía que predicar en San Juan. Y yo digo esto porque estamos hablando de la provisión. Y yo le digo a Dios, porque Dios me permitió ser presidente a nivel de todo Puerto Rico de los jóvenes de nuestro concilio. 1,500 jóvenes, yo era el presidente. En una silla de ruedas, sin tener carro. Y para ser presidente de Puerto Rico había que viajar la isla todas las semanas. Y yo vivo en Laja, y Laja es lejos de todos lados. Y yo de aquí a San Juan, a Dorado, a Bayamón, a Loíza, a Arecibo. Y un día, pero Dios me habló y me dijo,
yo voy a proveer gente que va a hacer tus manos y tus pies. Tranquilo, así que yo me quedé tranquilo. Norma, un día estoy en la Inter. Vuelvo a mencionar la Inter. Estoy en la Inter y le digo a Dios, Dios, hoy es martes. Mañana es miércoles y yo tengo que predicar en San Juan y yo no tengo quién me va a llevar. Y yo no voy a cancelar. Yo no voy a cancelar porque tú dijiste que me vas a proveer transportación. Sea en bicicleta o en patineta, no sé. Yo tengo que llegar a San Juan. Y me acosté ese martes y ahí está mami que mami me puede decir. Aquí está mami que mami puede desmentirme si lo que yo voy a decir no es cierto. Por la mañana el miércoles le dije a mami, prepárame la ropa que cuando termine la universidad yo voy para San Juan. ¿Quién te va a llevar? Yo no sé quién me va a llevar. Pero de la universidad me voy para predicar. Y llegamos allá. Llegamos a la Inter y yo, acuérdate, Señor, yo no voy a cancelar. Como a las 2 de la tarde me llama un amigo llamado Royce. Y me dice, ¿qué haces? Y yo, bueno, estaba esperando que me llamara para que me lleves a predicar. Y ese día Roy me llevó a predicar. Y Dios proveyó. Roy fue el cordero. Dios proveyó el cordero. Y Emanuel muchas veces ha sido el cordero, que Emanuel nos ha llevado muchas veces a predicar. Y los muchachos aquí han sido choferes. Yo tengo muchos choferes, hermano. Tengo muchos choferes. Tengo una bendición. Tengo más choferes que la gobernadora. Así que bendito, ella tiene que estar triste, pero yo tengo más choferes que ella. Así que Dios ha sido bueno. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros podemos pensar que Dios no va a poder proveer, que la situación es demasiado difícil. Pero quiero decirte, Dios provee. Aquí los que fuimos a Colombia saben, y estamos hablando de provisión, Richie, mami, que fuimos a Colombia saben que el pastor le dio una loquera un día y dijo, necesitamos $5,000 para Colombia y faltaban como un mes o dos, no sé. Y yo sé que algunos pudieron decir, ya padre. Primero eran 3,000 y después fuimos subiendo la... Primero eran 3,000 y como quiera sería difícil. Y de 3,000 llegamos a 5,000. Dios proveyó. Pero tienes que atreverte. Mire, y esta historia lo que significa es, en un momento dado Dios le dice a Josué, van a cruzar el río Jordán. Y cuando, mire esto, el río Jordán estaba en su punto más fuerte, cuando un río está crecido, papote. Le pregunto, ¿cuántos aquí, levánteme la mano, cuántos se atreverían a cruzar un río crecido? Nadie, ¿verdad? ¿Tú te atreves, William? Ay, ay, ay. No se confunda con William. Mire lo que Dios le dijo a Josué, oye. Moisés, Dios le dijo a Josué, vas a cruzar el río cuando esté crecido. Y cuando el sacerdote que va al frente toque el agua se va a detener. Pero tienen que cruzarlo. Y yo imagino a Josué yendo para allá con los sacerdotes y el pueblo. Imagínate la gente decir, esto es una misión suicida aquí. Nos vamos a meter en ese río que nos va a llevar. Y la Biblia dice, cuando los sacerdotes se mojaron los pies, el agua se secó, se detuvo. Pero primero se tuvieron que mojar los pies. Dios está buscando gente que se atreva a mojarse los pies. Gente con pies mojadas, que diga, yo no lo veo, pero lo creo. Yo tengo una necesidad y no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo hace. Dios lo hace. Y el versículo que leímos dice, Jehová pues suplirá todo lo que os falta. Sin embargo, fíjate lo que dice. No dice Dios podría suplir, dice Dios suplirá. Y ahí está el nene adorando a Dios también con nosotros. Dice, Él suplirá. Ahora, escuche bien, porque aquí se pone un poquito incómodo. Él no dice, Él suplirá todos mis caprichos. No, eso no es lo que dice. Él suplirá todos mis deseos. No, eso no es lo que dice. Él suplirá todo lo que yo quiera. No, dice, Él suplirá todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades.
hay una gran diferencia entre lo que yo necesito y lo que yo deseo. Es así, Brunilda, ¿no? Hay cosas que yo las deseo, pero no las necesito, son innecesarias. Yo las compro. ¿Cuántas veces, como hay un de estos ahí, que hay gente que compra lo que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a la gente que no conoce? ¿Usted conoce eso? Gente que, voy a repetirlo, gente que compra lo que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a la gente que no conoce. Pero Dios sí está comprometido con nuestras necesidades. Y ahora eso es una clase de administración para los que aquí quizás tienen problemas para administrar el dinero. Cuando usted vaya a comprar algo, analice, ¿esto es un deseo o es una necesidad? Los deseos pueden esperar. Las necesidades hay que suplirlas. A veces, escuche bien, a veces hay necesidades en nuestra economía porque estamos supliendo nuestros deseos y no nos queda dinero para nuestras necesidades. Nunca los deseos van por encima de las necesidades. Seamos buenos mayordomos, como decíamos el domingo pasado, y administremos bien lo que Dios nos ha dado, y el dinero es una cosa que Dios nos ha dado. O sea, si yo no soy un buen administrador, yo no puedo después decir, Dios me falló porque no tengo, si yo no soy un buen administrador, tengo que cuidar, ¿verdad? Y lo que Dios me ha dado. Y ser buen mayordomo y buen administrador. Entonces aquí, le pregunto, levanten la mano los padres que están aquí, los padres. Levanten la mano los padres, levántenla. Los padres le dan a su hijo todo lo que ellos desean. Si alguien lo hace, no lo haga. Porque, ¿qué pasa si yo le doy a mi hijo todo lo que ellos desean? Lo estoy enseñando a que tus deseos son órdenes. A que todo es sí. El día que alguien le diga no, va a quedar en una crisis. El día que no le pueda dar, mire, yo soy producto de una familia humilde y papi y mami es una, usted quiere saber de administración, pregúntele a mami. Que mami estiraba el peso, y mami y papi los dos trabajaron, y éramos 4, pero nunca tuvimos, a veces yo podía hacer algo, no siempre no lo teníamos. Teníamos lo que necesitábamos, y ellos nos enseñaron a primero suplir las necesidades antes que lo demás. Y nunca no nos dieron todo lo que deseábamos, pero eso nos enseñó a que hay momentos que sí y hay momentos que no. Y usted diga a su hijo, mira, hay momentos en que yo puedo hacerlo, pero hay momentos en que no. Hay momentos en que hay dinero para hacerlo, hay momentos en que no. Y eso, créame que eso es una lección que ellos van a aprender. ¿Ok? Gotitas del saber para los padres hoy. ¿Qué pasaría si Dios nos diera todo lo que deseamos? También nos malcriamos nosotros. Porque vamos a empezar a pedir cosas que no necesitamos. Quiero más dinero cuando Dios puede saber que ese dinero me va a hacer daño. Quiero esto, aquello, lo otro, cuando Dios va a saber que eso no me conviene. Escucha bien, Dios sabe lo que me conviene. Por lo tanto, si Él no me lo ha dado, Él sabe por qué no me lo ha dado. Y yo peleando con Él. Si Él quitó esa persona de tu vida, Él sabe por qué. Tú no lo entiendes ahora, o tú no entiendes por qué quizás eso no funcionó, o aquello, o no estás en el trabajo donde tenías que estar. Yo recuerdo que mi primer trabajo que tuve, lo tuve a los 30 años. Estoy contando hoy cosas que no he contado. Yo trabajé con AMSCA. Escuche bien, hay bendiciones que parecen bendiciones, pero no son bendiciones. Yo empecé trabajando con AMSCA. Mi primer trabajo fue a los 30 años, porque yo me dediqué a estudiar y a predicar. Y hasta los 30 años, que no terminé mi maestría, no trabajé. Y en AMSCA ganábamos mucho dinero. Creo que el salario era 1.700 semanales. Eso es bastante dinero. Pero había un problema, que no podía venir los domingos al culto. Que para trabajarnos 7 días a la semana, no habían días libres. Y yo recuerdo que después vino la pandemia y llamaron a todos los compañeros menos a mí. Y yo era mi primer trabajo.
Y a veces no entendía por qué Dios no permitió que me llamaran, aunque yo ya sabía que me estaba interrumpiendo la iglesia. Y hay momentos en que Dios quita algo y hoy, mire, yo no sé por dónde voy porque esto no está esto no estaba en la agenda. Voy a seguir contando estas historias, pero esto no estaba en la agenda. Escuche bien esto. Para que usted vea, hay pérdidas que son ganancias. Perdí ese trabajo y no lo entendía y le cuestioné a Dios. ¿Por qué Dios? Si los llamaron a todos y a mí no me llamaron. Y era porque Dios me tenía el lugar mejor. Luego de ahí me llaman del departamento de educación. Allá salía a las 5, acá salía a las 2. En una oficina, a 5 minutos de casa. Allá en Amsca era por la calle, subiendo las cuestas de allá de Bélgica, subiendo y bajando cuestas allá en el FUI también. Peleando con los pejos. Cogiendo sol. Y no podía ir a la iglesia. Y Dios me tenía algo mejor. Pero yo no lo entendía. Cuando no entiendas lo que terminó, Dios te tiene algo mejor. Mire, mami, bueno, pues esto es historia. Algunos hermanos que llevan poco tiempo aquí, pero lo voy a decir porque hay hermanos nuevos. Nosotros hace varios años atrás, yo y su Mari estamos en silla de ruedas desde los 20 años, 19 por ahí. O sea, 2010 por ahí. Y nosotros necesitábamos una guagua donde pudiéramos transportarnos a los dos. Y estábamos en Navidad y de momento nos llaman de distrofia muscular y nos dicen, hay una persona en Mayagüez, ¿te acuerdas, mami? Que tiene una guagua que se la va a regalar a alguien. Es viejita. Yo no sé si era en 1980, no sé. Pero un regalo. Dígame usted, si un regalo usted no lo va a recibir. Es viejita, pero un regalo, mami, fíjate. Entonces, cuando llegamos allá, porque pues nos pusimos en contacto con el hombre. Y el hombre, no sé, parece que el hombre no le había pedido permiso a la esposa. Consulte con la esposa antes de tomar decisiones. Y el hombre, Eli, nos llevó al mall, para allá vimos la guagua, nos emocionamos. Una guagua, cabían los dos ahí, era viejita, es verdad, pero cabían los dos. Cuando nos montamos, oye, el hombre es astuto, el hombre esperó que nos montáramos. Cuando estamos entonces, yo no se la puedo regalar, mi esposa no me dio permiso, tengo que vendérsela. Y mami le dijo, pues se bajan de ahí porque ahí no es. Y uno puede cuestionar eso. Estamos hablando de la provisión, escuche bien. Pasaron varios meses. Le hacen una actividad aquí a papi de reconocimiento y por ahí está el video está en YouTube. Si tú lo quieres ver, se lo puedo decir, está en YouTube. Es más, lo voy a buscar y lo voy a poner en el chat para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Dios toca a un hombre de una iglesia del circuito de Yauco, nosotros no sabemos nada. Le hacen una actividad a papi aquí, estaban los hermanos aquí. 2 meses después, todavía no estaban sin guagua, porque la guagua que nos habían prometido nos cambiaron los papeles y mami dijo que no, ¿verdad? Y llegamos aquí y cuando el presbítero le va a dar, o el pastor Adoni creo que era, le dan un regalo al pastor, porque el hermano que había sido tocado por Dios era de iglesia de Adoni. Y cuando papi abre, papi no sabe, era una llave. Una llave. Y esta puerta estaba cerrada. Y cuando abre la puerta, había una guagua 2005 con rampa blanca puesta allí como un regalo de Dios para nuestra familia. Cántale un aplauso al Señor. Lloramos ese día, pero fue necesario perder la guagua de 1980. Si nos quedamos con la de 1980, el regalo no iba. No te frustres cuando Dios cierre una puerta. No te frustres cuando no te dé, porque a veces los no de Dios no nos gustan, no te frustres. Porque Dios sabe lo que está haciendo. Y tenemos muchos testimonios
tengo muchos testimonios. Cuando papi murió, y perdone, pues yo tengo un bosquejo, se lo puedo enseñar. No lo voy a terminar, obviamente. Pero Dios me llevó por testimonios hoy. Cuando papi murió, la guagua que teníamos en ese momento, que Sulmari y yo transportaron, se dañó. Era el motor, no había manera de funcionar y mami tenía que llevar a Sulmari. Yo me había, estaba por casarme los primeros meses. Mami tenía que llevar a Sulmari y Sulmari, algunos le ha contado, algunos nuevos, pues quizás no sé si conocen la historia. Si usted ve la guagua Siena, bien bonita ahí, gris, que Sulmari tiene, esa guagua tiene un testimonio demasiado poderoso. Porque esa guagua, Sulmari llegó a la escuela un día y los maestros vieron que mami tenía que trasladarla porque no tenía guagua. Y los maestros de la escuela de Sulmari se reunieron. Y dijeron, tenemos que hacer algo para ayudar a Sulmari, que perdió a su papá y no tiene para comprar una guagua. Y ellos hicieron ahí, llamaron a Telemundo. Telemundo vino, entrevistó a Sulmari. Y en varios meses, en menos de 2 meses yo pienso, que habían recolectado $70,000, $80,000 y le regalaron esa guagua a Sulmari. Denle un aplauso al Señor. Así que esa guagua es un regalo de Dios. ¿Dios provee o no provee? Mire, esto no se trata, hay gente que piensa que nosotros estamos aquí hablando de pamplina o de fantasía, no, esto se trata de experiencia. Lo que yo le he contado hoy no fue, yo no leí, ni lo vi en una serie, no, esa es nuestra vida. Eso es lo que nosotros hemos visto y aunque Suriel no me ha pedido permiso, pero yo admiro mucho Suriel. Suriel es el más pequeño de los varones. Mis hermanos son, ¿verdad? Usted lo sabe, Marangela la más pequeña, que ya mismo pasa a una nueva etapa. Sulmari, que estamos orando por el siervo. Y Suriel, que Dios la bendició con una hermosa familia. Pero Suriel, desde que comenzó a recortar en casa, escuche bien, esto no estaba en la agenda, pero Dios me está llevando por esto. Suriel, desde que tenía como 18 años, aprendió a recortar y él, así fuera $1, él diezmaba, era fiel a los diezmos, fiel a los diezmos y siempre ha sido muy fiel en eso. Él es muy celoso con eso y Dios lo ha bendecido a Suriel de una manera impresionante, que hace 1 mes, 2 meses, Suriel, como 2 meses, Suriel abrió su propia barbería. Den un aplauso al Señor. Pero yo le estoy seguro, alguien puede decir, ¿y por qué Dios ha bendecido a Suriel? No es casualidad ni suerte que Suriel aprendió a darle a Dios. Y Dios ha bendecido eso. Dios ha bendecido y, ¿verdad? Es uno de los mayores colaboradores económicamente de esta iglesia, es Suriel. Quizás, no sé si es el más colaborador económicamente, Suriel Toro. Él no le gusta que lo diga y no lo dijimos, pero porque yo digo que a veces nosotros no sabemos el Dios que provee. Dios provee. Dios provee. Y si hoy tú tienes una necesidad, Dios provee. Si hoy tú necesitas algo, Dios provee. Voy a terminar, le voy a pedir a Diana que me acompañe en el piano. Voy a terminar, deme 10 minutos y termino. Yo sé que hoy empezaba un poquito más tarde a predicar. Hay una historia bíblica de la viuda de Sarepta. Y esa historia bíblica incluye a el profeta Elías. Y el profeta Elías estaba en una sequía que él mismo había profetizado. Y escuche bien, las sequías también alcanzan a los cristianos. Usted no piensa, mira, Elías profetizó la sequía y experimentó la sequía también. Porque también a él se le acabó todo. Y Dios lo lleva a Sarepta. ¿Qué era? Escuche bien, simplemente voy a enseñar. Esta va a ser la única enseñanza después de los testimonios de hoy. Terminamos con Sarepta, solamente esto. Escuche bien esto. Dios lo lleva a Sarepta. Dios le dijo, levántate y ve a Sarepta. Escuche bien, por razones que ya mismo voy a explicar,
el lugar donde menos Elías quería ir era Sarepta. Elías podía pensar que Dios le iba a llevar a cualquier otro lugar, pero a Sarepta. Dios lleva a Elías a Sarepta. Sarepta era una ciudad pequeña que adoraba a Baal. Estaba fuera de la nación. Sarepta era conocida, pero no por su economía. Sarepta era conocida porque adoraban a Baal, como ya le dije. Esta ciudad no tenía nada agradable. Escuche bien esta enseñanza. Y Dios envió a su siervo porque sabía que en Sarepta él iba a aprender una lección. El último lugar a donde el profeta hubiera querido ir era Sarepta. A donde no quería ir. Hay momentos donde Dios te va a llevar a donde tú no quieres ir. Hay problemas que estás atravesando que si te preguntaran tú no quisieras atravesarlo. Ese es tu Sarepta. Hay diagnósticos que si te preguntaran tú hubieras dicho, no, yo no quiero atravesarlo. Ese es tu Sarepta. Y hay gente aquí que Dios los ha llevado a su Sarepta. Sarepta es el lugar donde estoy, pero no estoy porque quiero. Estoy porque Dios me llevó allí. A Elías no lo llevó el enemigo, él lo llevó Dios. Quiero ser bien enfático en esto. A Elías no lo llevó el enemigo ahí, lo llevó Dios. Dios lo llevó a un lugar incómodo, Dios lo llevó a un lugar donde no quería ir, Dios lo metió en un problema donde quizás él estaba incómodo. Y muchas veces, Dios nos mete en problemas donde si fuera por nuestra opción no quisiéramos estar ahí. Si me diera a escoger, yo no quisiera atravesar ese proceso. Ese es mi Sarepta. Problemas que yo no quiero enfrentar, situaciones que me causan temor, dolor, que no quiero ni pensarlas. Esas circunstancias son tu Sarepta. Y quizás hoy estás en una circunstancia que no quisieras estar. No levante la mano, pero aquí hay gente que yo siento que está en una situación donde no quisiera estar. Que está atravesando por una prueba que no quisiera pasar. Que está atravesando por un dolor o por una noticia que no quisiera haberla recibido. Y estás hoy en tu Sarepta. Y ahí Dios envió a el varón de Dios. Y lo lleva donde una viuda. Que la viuda no tiene nada. Y Dios lo lleva ahí para que la viuda le dé. Hay momentos donde Dios tiene un plan. ¿Cuál era el plan de Elías? Probablemente hubiera sido, pues yo voy a Sarepta. Sarepta está todo también en crisis, pero Dios va a enviar un ángel o Dios va a hacer algo. Pero lo menos que Elías pensaba es que Dios iba a usar una viuda. Dios iba a usar una viuda para poder bendecir y proveer. Y Dios proveyó a este profeta a través de la viuda. A través de la viuda. Porque Dios va a hacer las cosas no como tú esperabas. Dios tiene un plan. Y en tu Sarepta Dios se va a glorificar. Hoy simplemente este es el mensaje de hoy. En tu Sarepta Dios va a proveer. En tu Sarepta Dios va a proveer. No siempre en mi Sarepta lo que necesito es dinero. A veces en mi Sarepta necesito un abrazo. A veces en mi Sarepta necesito compañía. A veces en mi Sarepta necesito que alguien me dé la mano. No sé cuál es lo que tú necesitas en tu Sarepta, pero hoy hay un Jehová Jireh que se manifiesta en tu Sarepta. Hay un Jehová Jireh que se manifiesta en tu problema. Hay un Jehová Jireh que se manifiesta en tu quebranto. Póngase de pie, por favor. Yo no sé cómo se llama tu Sarepta, pero aquí hay gente hoy que Dios vino a visitarlo a su Sarepta. Estás allí, no porque quieres estar, te tocó la circunstancia, te empujó ahí. Pero en tu Sarepta Dios no se va a olvidar de ti. Ay, 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 ay. En tu Sarepta Dios no se va a olvidar de las promesas. En tu Sarepta Dios no se va a olvidar de lo que te ha dicho. En tu Sarepta.